Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Luis Ignacio Betancourt y este canal se llama Logosomnia, para quienes no lo conozcan. Aquí suelo ocuparme de temas relacionados con la filosofía, con la literatura, con las ciencias sociales, con las llamadas humanidades en general. Hoy vengo a ocuparme de un tema del cual no me ocupaba desde hacía cierto tiempo. La última vez que hablé de poesía fue hace unos cuantos videos. Y creo que solamente tengo un video por ahora dedicado a un libro de poesía. Porque en otra ocasión también me ocupé de la poesía, pero en aquel caso me enfoqué en un ensayo sobre poesía y no en un libro de poesía como tal. En esta ocasión he venido a ocuparme nuevamente de la poesía, aunque en este caso no voy a hacer como en el caso precedente. La vez pasada que me ocupé de la poesía hablé de un libro, de digamos un poemario, que podría leerse más bien como un solo largo poema. Me ocupé de El hueso pélvico de la poeta venezolana Yolanda Pantin. En este caso he optado no por ocuparme de un solo poemario, de un solo libro, sino más bien de hacer una lectura a partir de una antología, ¿ok? A pesar de que sí tengo libros, me prestaron porque no son míos, sí tengo al alcance libros individuales de esta poeta de la que hablaré hoy. Sin embargo, no soy un conocedor, no conozco a profundidad la obra de esta autora y por ende he preferido hacer una lectura un poco más panorámica, basándome en una antología y no en un libro individual. Me refiero a la gran poeta uruguaya Idea Vilariño, nacida en 1930 en Montevideo, Uruguay. Debo confesar que yo tenía una idea errada de esta poeta. Tenía una idea errada alimentada por el consumo de las redes sociales, donde normalmente accedemos a ciertos textos, ya sea de filósofos, ya sea de poetas, ya sea de novelistas o ensayistas, sacados de contexto. Se nos muestran textos fuera de los corpus a los cuales pertenecen. Se nos muestran textos enmarcados dentro del espacio de las redes sociales que ya de por sí está contaminado por determinado tipo de información y nos afecta nuestro modo de recepción. Y decía que tenía una idea errada de esta poeta, de Idea Vilariño, porque pensaba que se trataba de una poeta sumamente cursi, una poeta pensaba que era una poeta llena de lugares comunes en torno a la temática amorosa. Tenía esta idea, pero por suerte la facilitadora de la guía de un taller de poesía al cual asisto, Eleonora Requena, una poeta venezolana, en nuestra sesión semanal trajo unos ejemplares de la obra de Idea Vilariño y nos comentó que había traído la obra de esta poeta en parte para desmitificar esta idea que todos tenemos acerca de ella, esta idea que tiene que ver con la figura de la poeta cursi por excelencia. De hecho, el otro día en mis redes, en Instagram, publiqué una historia, publiqué una fotografía en la cual salían varios libros de Vilariño con los cuales estoy trabajando, y un amigo me comentó que tenía la obra completa de Idea Vilariño, pero no había querido acercarse, quizás por este mismo prejuicio que me afectaba a mí. Lo cierto es que cuando me enfrenté a esta poeta me llevé una enorme sorpresa.
Me di cuenta de que no solo no es una poeta edulcorada, no solo no es una poeta que trata el amor desde un punto de vista cursi, fácil o complaciente, sino que más bien es una poeta por momentos cruel, por momentos radicalmente pesimista, hasta el punto de que cuando la leíamos en el taller que les comento, del cual les estaba comentando, cuando empezamos a leer un libro de ella llamado No, empecé a pensar en la tradición pesimista. Vinieron a mi mente los nombres de autores de la tradición pesimista. Autores como Émile Cioran, como Chantal Maillard. Y me di cuenta de que estaba ante un alma que quizás participe de ese mismo temperamento, de esa misma corriente filosófica. Es cierto que Idea Vilariño se ocupa muchísimo de la temática amorosa, eso sí que no puede negarse. Pero de ahí a afirmar que se trata de una poeta cursi hay un enorme paso. Por supuesto que ser un poeta, diríase amoroso, o un poeta que se ocupa de las temáticas amorosas, no convierte o no implica que se trate de un poeta cursi. La idea que tiene Vilariño del amor es más bien sumamente desesperanzadora, melancólica y, como digo, pesimista. El pesimismo de ella es también un pesimismo en un sentido cósmico, en un sentido existencial, pero por supuesto que también se relaciona con su concepción del amor. Es decir, ni su pesimismo es ajeno a su concepción del amor, ni su concepción del amor es ajena a su pesimismo. Bueno, como voy a ocuparme de como voy a partir de una antología para nuestra sesión de hoy, voy a tener que asumir, digamos, un modus operandi diferente al que suelo asumir en la mayoría de mis videos. Yo suelo hacer una exposición de tipo magistral, suelo perorar acerca de determinados libros o temas a partir de las notas que yo tomo en mis cuadernos después de haber leído los textos que me propongo exponer. En este caso, como se trata de una antología, ¿no? Es decir, como se trata de una muestra salteada de la obra de una autora, me veo obligado a leerles los poemas y de comentarlos a medida que los vaya leyendo. Así que mi perorata o mi reflexión no está estructurada por sí misma, sino estará estructurada a partir de la lectura que vaya haciendo de los textos que he escogido de la antología de Vilariño, que es la antología que sacó la colección Visor de poesía. Es la edición de Rosario Peirou, supongo que se pronuncia así el apellido. Lleva como título Vuelo Ciego, y la antología fue seleccionada por la propia poeta, por la propia autora, por Vilariño. Así que no fue una selección que algún crítico le hubiera impuesto. Bueno, así que sin nada más que decir, paso a leerles los poemas. Bueno, empiezo por leer el primer poema que he seleccionado y me largo a comentar. Voy a empezar por un poema que está en la página 26 de esta antología. El poema lleva como título, se llama No sé quién soy. Se los recito entonces. No sé quién soy.
Mi nombre ya no me dice nada. No sé qué estoy haciendo. Nada tiene que ver ya más con nada. Tampoco yo tengo que ver con nada. Digo yo, por decirlo de algún modo. Y un par de cosas interesantísimas que quisiera comentar acerca de este poema. Una de las cosas que me propongo comentar tiene que ver con la famosa idea de las correspondencias de Charles Baudelaire. Se supone que, de acuerdo con las correspondencias, que es un poema en el cual Baudelaire establece no solo un arte poética, sino también una teoría quizás cósmica. Según este poema, existen correspondencias imprevistas entre las cosas. A partir de la poesía simbolista, que se inaugura en parte gracias a Charles Baudelaire, se puede llegar a la conclusión de que es posible establecer relaciones entre elementos que a priori y de acuerdo con el sentido común no tienen vínculo entre sí. En la teoría de las correspondencias se habla de que en la naturaleza las cosas se hablan, las cosas se responden entre sí y trazan entre ellas una urdimbre, un tejido semántico, podría decirse, un tejido de significados. De manera que a través de este poema podemos ver o podemos concebir la poesía como un sistema de relaciones, como un sistema que a través de las analogías se atreve a construir puentes entre cosas que incluso podrían en principio no parecer emparentadas, ¿no? Esta idea también nos retrotrae a la vieja idea del mito que se opone o que se contrapone al logos. Esto es una discusión que nos lleva a la Grecia antigua, donde el mito, es decir, el discurso de los poetas, tales como Homero, el discurso de aquellos que ponían en práctica la poiesis, es decir, la creación, se oponía al logos, es decir, al discurso, diríase, racional de los filósofos, al discurso dialéctico de Sócrates. Entonces, me refería a este tema, a este viejo tópico griego, a esta vieja contraposición antigua entre el mito y el logos, porque de alguna manera las correspondencias de Baudelaire, la idea de que la poesía puede, a través de la analogía, establecer vínculos imprevistos entre las cosas, se contrapone a la forma racional de construir puentes entre los diversos elementos que se nos presentan en la realidad. La ciencia construye relaciones de una forma distinta. La ciencia entendida más como pensamiento racional, más como Wissenschaft, ¿no? Que dirían los alemanes. No me refiero en este caso tanto al método científico moderno, sino a la ciencia, digamos, como pensamiento racional, a la ciencia como logos. En fin, las correspondencias son de alguna manera la continuación del discurso mítico, del discurso de las analogías. A pesar de que esta es la fuente de la cual se nutre la poesía a lo largo de casi toda su tradición, e incluso en la modernidad. Baudelaire es un poeta moderno. A pesar de eso,
idea Vilariño se atreve a contravenir esta idea, a contradecirla radicalmente, hasta el punto de que dice: nada tiene que ver ya más con nada. Es tal el sinsentido al cual llega Vilariño, o la voz poética del poema de Vilariño. Es tan abismal el fondo que llega a tocar esta voz poética que no es posible ni siquiera entrever el más mínimo hilo que una cosa con otra. Se rompen estas correspondencias por completo, hasta el punto que el propio yo deja de tener vínculo con el resto de la realidad. El yo que se erige en algún momento incluso como principio del conocimiento, como principio cartesiano del conocimiento, pierde toda su fuerza, pierde su vinculación con el mundo. Sabemos que René Descartes llevó a cabo un ejercicio que lo llevó a fundamentar, o que lo obligó a fundamentar el conocimiento en el llamado sujeto cartesiano, en el lugar de enunciación epistemológico a partir del cual se cosifica el mundo o se conoce el mundo. Bueno, este yo, este sujeto, este lugar de enunciación que podemos situar en la conciencia o en el alma, se desvanece por completo. Es tan radical el desvanecimiento de este yo o de este sujeto que la palabra yo, que el deíctico yo, que el pronombre yo pierde su referente. Sabemos que los deícticos son aquellas palabras que adquieren sentido en la medida en que se refieren a algo presente en el acto comunicativo. Palabras como los pronombres personales, palabras como yo, como tú, están, digamos, a priori vacías de sentido y solo se llenan de significado cuando se aplican en una situación comunicativa, en una situación donde hay determinadas coordenadas espaciales, en una situación en la que estoy yo y en la que estás tú, en la que digo yo y eso tiene sentido porque me refiero al que está aquí presente, al que habla, y digo tú y eso tiene sentido porque me refiero a aquel a quien se habla. Bueno, estas palabras que encuentran su fundamento en la propia situación comunicativa se desvanecen. Dice la voz poética en este poema: digo yo por decirlo de algún modo. Es decir, digo yo simplemente por decir yo. Y no solo eso, no solo se queda en este gesto radical. Digo yo por decirlo de algún modo. Ese yo se transforma en un lo. Ese yo, que es el pronombre de primera persona, el pronombre personal de primera persona, se convierte en un pronombre de objeto directo de tercera persona, lo. Yo se convierte en lo. Yo se convierte en una tercera persona, en algo, en un objeto. Y de esa forma pierde incluso más su referente, se desvanece aún más. Estamos entonces en presencia de una poesía que cuestiona profundamente el yo. Sigamos. Otro poema que quería comentar está en la página 28 y se llama ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los gestos, las señas, las palabras, la sabida comedia, la mascarada atroz, esta triste aventura de ser cálido y fuerte y andar entre las cosas inanimadas, frías, a cuyo estado un día llegaremos sin duda? Creo que
lo que me resulta más significativo en este poema es la idea barroca del mundo como teatro, que también está en la filosofía pesimista de Schopenhauer, del mundo como representación. En este caso no solo se habla de la vida como algo que es el reflejo de algo, como algo que es un falseamiento, de algo que es como una máscara, como una mentira. En este caso, la idea de la vida como teatro adquiere connotaciones peyorativas, porque se dice la sabida comedia, la mascarada atroz. Se trata de una comedia y de una tragedia. Se trata de algo que no tiene ni siquiera la dignidad de lo trágico, sino que más bien tiene las características risibles de lo cómico, de lo jocoso. Además, se trata de una sabida comedia, o sea, de algo que, cuyo final o de cuyo final ya estamos al tanto. Esto tiene que ver con el discurso pesimista, por supuesto. El último video que hice, de hecho, se trata del Eclesiastés, del famoso libro Eclesiastés de la Biblia, donde se dice no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, aquí se pone nuevamente en escena esta idea, la sabida comedia. Es decir, se dice que ya se sabe de alguna manera cómo terminará esta comedia. En otras palabras se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Es una mascarada atroz, es una mascarada cruel, un teatro en el cual no nos sentimos a gusto. Es una triste aventura de ser cálido y fuerte, de parecer cálido y fuerte, añadiría yo. Porque al fin y al cabo se trata de fingir, de ser actores, de asumir un papel y de andar entre las cosas inanimadas y frías, a cuyo estado un día llegaremos sin duda. En parte, la sabida comedia es sabida, en parte se conoce el final de antemano porque estamos seguros de que terminada la obra, una vez caído el telón, llegaremos a la muerte, llegaremos a las tinieblas, a un estado inanimado y frío de la existencia. En ese sentido, creo que Vilariño se separa quizás de Schopenhauer porque Schopenhauer entiende el mundo como voluntad y como representación. Es decir, entiende el mundo, por un lado, como el teatro que se nos muestra, pero entiende el mundo en el fondo como una fuerza ciega y deseante. En el caso de Vilariño se trata no de una fuerza ciega y deseante y fluida y enérgica, sino más bien de algo inanimado y frío, de la nada. Es decir, lo que se encuentra detrás del mundo como teatro es simplemente la nada, el cadáver. Sigamos entonces. Voy a leer ahora un poema que se llama, es el siguiente, es el que sigue al que acabo de leer en la antología, se llama El precio. Un gran poema como los dos que he leído. El precio. ¿Cómo olvidarnos? ¿Cómo desalojar el crudo recuerdo de la muerte? Esa desgarradora memoria, esa herida. Si es el precio increíble, el altísimo orgullo. Bueno, este poema casi es tan potente que se vuelve muy difícil comentarlo. Sin embargo, me arrojo a decir algunas palabras al respecto, en parte porque ya estoy aquí dado a esta tarea ímproba de hablar sobre la poesía, de estar en presencia de la poesía y de decir algo al respecto. Se dice, si es el precio increíble, el altísimo orgullo. Nos deslastramos del recuerdo de la muerte, nos despojamos de la muerte, convertimos a la muerte en tabú, la arrinconamos, la dejamos en un lugar proscrito y así logramos vivir, ¿no? En su ausencia, a pesar de que siempre está ahí acechante. La razón por la cual relegamos la muerte a un espacio sombrío y polvoriento al cual nadie tenga acceso es que tenemos un yo, tenemos una vida propia
que nos produce orgullo y que queremos defender a toda costa, a pesar del sufrimiento. Así que el orgullo que se deriva de ser un yo nos lleva a negar la muerte, que es algo fundamental de la vida, que es el horizonte inevitable de la vida. Continúo, ahora voy a leer el siguiente poema, que se llama Hacer el juego. Todos estos poemas se van hilando, realmente es me parece que es una antología muy bien construida. Se nota que ha sido la autora quien ha tomado las riendas de la curaduría de sus propios textos. Hacer el juego. ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa? ¿Qué extraña historia es esta? ¿Por qué la soportamos? Si es a nuestra costa, ¿por qué nos soportamos? ¿Por qué hacemos el juego? Aquí me quedo sobre todo creo que con 2 versos. Con 3 versos, con los 3 últimos versos diría yo. Si es a nuestra costa, ¿por qué nos soportamos? ¿Por qué hacemos el juego? Aquí se dice que es a costa de nosotros que esta historia, que esta voluntad, diría Schopenhauer, se abre paso. Es a nuestra costa que la vida continúa. Es decir, somos los seres vivos, quizás, o los seres humanos, los chivos expiatorios del impulso vital. Somos aquello que se sacrifica para que la vida continúe, para que la vida siga siendo. La persistencia de la vida solo se mantiene gracias a nuestro sufrimiento. Por eso Vilariño se hace esta pregunta existencial: ¿por qué nos soportamos? Fíjense el matiz que hace. Primero dice ¿por qué la soportamos? Y se refiere a esta extraña historia que es la vida de alguna forma. Y luego dice ¿por qué nos soportamos? Convierte esa vida en nos. O sea, lo convierte en una pregunta incluso más existencial, porque lo que en un primer momento se refiere a algo externo, a algo impersonal, a algo de lo cual se habla en tercera persona, luego retorna en forma de primera persona. Luego es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo como un nosotros, como primeras personas. ¿Por qué hacemos el juego? Recordemos que juego, lo lúdico, está relacionado al teatro. Por algo en inglés la palabra play no solo significa jugar, sino también obra de teatro. Así que otra vez aparece la idea del mundo como representación, o de la idea del mundo como teatro, ¿no? Sigo con el siguiente poema. Este poema se titula Decir no. Recordemos que ella tiene un libro cuyo título es No. Y este libro es como una suerte de puesta en escena de la vía negativa, de la apofasis, de la negación como forma de afirmación, ¿no? Y allí una paradoja. Decir no. Decir no. Decir no. Atarme al mástil, pero deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo, diciendo no, 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 pero siguiéndola. Es muy curioso este poema, es magistral. Y es magistral sobre todo la escogencia del título, porque es una referencia a la Odisea. Recordemos el relato de la Odisea, cuando a Ulises le tocaba navegar por una región del mar en la cual pasarían cerca de las sirenas. Él tomó una decisión. Hizo que toda su tripulación se colocase una suerte de tapones de cera en los oídos para que el canto de las sirenas no los sedujera y no los hiciese
lanzarse hacia ellas y convertirse en presa de ellas. Él decidió que, bueno, que toda su tripulación cumpliría con esta condición, la de ponerse los tapones, pero que él no cumpliría con la misma condición. Él decidió que él quería escuchar el canto de las sirenas, pero sin ser completamente seducido por él. En vez de taparse los oídos como el resto de los tripulantes, se amarró al mástil de la embarcación, de manera que en el momento en que escuchase el canto de las sirenas no sintiese el impulso de arrojarse al agua y de ir al encuentro de la fuente de este canto, que obviamente son estos monstruos devoradores de seres humanos. Entonces, lo que me parece interesante es la lectura que hace Idea Vilariño, la lectura herética que hace Idea Vilariño de este relato de la Odisea. Ella dice no, como Odiseo, es decir, se resiste a la muerte. Al fin y al cabo, este canto de las sirenas viene a representar el llamado del abismo, la forma en que el canto o la voz melodiosa con la que la muerte intenta seducirnos para que nos arrojemos a su seno oscuro. Entonces la voz poética dice no, como Odiseo, se amarra al mástil, se aferra a la vida, pero en el fondo desea que el viento lo voltee, que derrumbe el mástil y que la sirena venga y la devore. Así que, a pesar de este aferramiento a la vida, también existe este impulso tanático, este deseo por arrojarse al mar y ser devorado por las fauces de las sirenas. Continúo ahora con un texto, con un poema que se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis. Entonces soy los pinos, soy la arena caliente, soy una brisa suave, un pájaro liviano delirando en el aire, o soy la mar golpeando de noche, soy la noche. Entonces no soy nadie. Me resulta muy... A ver, me conmueve la forma en que Vilariño se atreve a trastocar cierta idea consoladora. Cierta idea consoladora según la cual, cuando vamos al encuentro del todo, cuando perdemos nuestra individualidad, cuando perdemos nuestro cuerpo, cuando morimos y nos entregamos a la totalidad, se suele decir que nos volvemos parte del todo, es decir, que dejamos de existir como individuos, pero que continuamos existiendo en el todo. Lo que dice Vilariño, bueno, lo que dice la voz poética de este poema es que el hecho de ser todo equivale a ser nada, ser todo equivale a ser nada. Así que no nos sirve de consuelo pensar que formaremos parte de la totalidad al momento de morir, porque ser igual a los pinos, o a la arena caliente, o a la brisa suave, o a todo lo que está en el mundo, es igual a no ser nada, es igual a disolverse en la totalidad, es decir, en la nada. Aquí el todo se equipara a la nada. Hay una paradoja casi mística. Bueno, sigo acá con el poema que sigue, en la página 34, se llama El misterioso abismo. Alzar los ojos al misterio abismal de las estrellas, que será, a no dudarlo, algo tan sucio, tan mezquino y tan sucio como esto. Este poema tiene un desengaño y un humor que podríamos encontrar en el mejor Cioran, en los mejores aforismos de Cioran. Aquí hay un desengaño con respecto sobre todo a la concepción romántica de la naturaleza y con respecto a la concepción romántica del mundo. Me acuerdo de un poema de Víctor Hugo en el cual Víctor Hugo habla de la noche abismal, de la noche estrellada, de una noche sublime en la cual el terror y el deleite convergen. Aquí, en este caso,
en esta visión pesimista de la existencia, lo sublime pierde su potencia, su poder. Al fin y al cabo, lo sublime es una característica que, al menos en mi opinión, estaría más del lado de lo trágico que de lo cómico. Lo sublime, o esta sensación de sentirse al mismo tiempo, la idea de sentirse al mismo tiempo deleitado o maravillado y asustado frente al abismo es algo muy propio de los héroes trágicos y del romanticismo. Pues bueno, Vilariño se burla de esta idea y dice que las estrellas, que aquello tan abismal que vemos desde nuestra posición humana y terrena, probablemente es tan triste, tan mezquino y tan pobre como la vida terrena. En otras palabras, la vida del paraíso o la vida después de la muerte es tan mezquina, tan materialista, tan sujeta a la temporalidad y a la podredumbre como la vida de la carne o como la vida del cuerpo. Ahora voy a leer un poema que se llama La Noche. La Noche. La noche, pozo suave y atorado de sueños, soporta aún la cuota de otro y la rebasa. La noche que es eterna, que ignora el sol y el bárbaro simulacro del día que perdura intocada. Su tinta como un ácido destruye las miserias, que a la hora 24 cada día le arroja. La noche, pozo suave. Aquí, a pesar de lo que se ha dicho en el poema anterior, se reivindica la nada o la noche o la muerte o el horizonte que está después de la vida como un descanso, como algo que ha de librarnos de las dolencias, de estar sujetos a una vida terrena, a una vida llena de anhelos y de deseos insatisfechos y de sufrimientos. Aquí la noche se convierte en un ácido, ¿no? En un ácido en una suerte de disolvente donde todos los pesares de la vida se desintegran y por lo tanto pierden su capacidad de hacer daño. Entonces aquí hay una idea mística también, aunque no se coloca en Dios la posibilidad de acabar con el cuerpo como cárcel del alma, sino en la noche, en el silencio, en la nada. Aquí vuelve la idea de ser todo y ser nada, pero este ser todo y ser nada es un consuelo. Seguimos con un poema que también habla de la noche, se llama Noche sin nadie. Noche sin nadie, noche en la espesura de la sombra que niega tanto fervor y tanta desperdiciada vida, noche cerrada y ciega, sin nadie en la locura de una pasión entera fracasando en la sombra, dándose con las cuatro paredes, con la hora y además con la ausencia y además con la soledad cierta de implacable certeza y pasión sin objeto y además consumida y además ya sin fuerzas y además abatida en sí misma, enterrada en la noche, fracasando en el sueño. Aquí vemos otro de los temas de Idea Vilariño, que es un tema que se relaciona con el amor. Como ya veremos a continuación, es el tema de la soledad. Ella entiende que la soledad es algo inevitable, que la soledad es la condición de nuestra existencia, es la condición radical. No estamos solos, somos solos. Nuestra condición existencial es la de ser seres solos. Por lo tanto, ni siquiera el amor puede salvarnos de la radical soledad en la cual nos encontramos. Esto es un tema que se trata mucho en la novela de Ernesto Sábato, El túnel, que ha sido tan denostada, pero que yo considero una gran novela, a pesar de lo mal que la ha tratado la crítica. Me resulta muy interesante este verso. Y pasión sin objeto.
porque me recuerda un poco a la idea de voluntad de Schopenhauer, a este deseo que es solo deseo por sí mismo, deseo ciego, a este deseo que es pura hambre y que no tiene en realidad ningún objetivo que devorar, esta voluntad que es pura devoración, es una pasión sin objeto, es un deseo que no desea nada en particular. Bueno, seguimos, ya me quedan unos pocos en la selección que he hecho. Tengo este que se llama Buscamos, muy breve, está en la página 40. Buscamos. Otra vez la noche, ¿eh? Buscamos cada noche con esfuerzo, entre tierras pesadas y asfixiantes, ese liviano pájaro de luz que arde y se nos escapa en un gemido. No voy a comentar todavía este poema porque quiero leer el que viene a continuación y relacionarlos. Creo que hablan de lo mismo y creo que en parte por esa razón han sido puestos, han sido colocados uno después del otro en esta antología. El siguiente poema se llama 6 y dice así: entonces todo se vino, y cuando vino y me quedé inmóvil, tú te quedaste inmóvil, lo dejaste saltar, quejándote 6 veces, 6, y no sabes qué hermoso. Yo creo que estos dos poemas aluden a... Son eróticos, son profundamente melancólicos. Me hacen pensar en un fragmento que está en las cimas de la desesperación, el libro de Cioran, donde Cioran dice en algún momento que él no entiende por qué, claro, en parte de manera de chiste, que él no entiende por qué las personas no se suicidan después del orgasmo. Creo que en estos casos, en estos poemas, se habla de un instante de plenitud alcanzado durante una relación erótica, durante el encuentro sexual. Creo que ese liviano pájaro de luz que arde y se nos escapa es el orgasmo, porque habla también del gemido, ¿no? Creo que en ambos casos, tanto en el poema Buscamos como en 6, se habla del orgasmo como un pájaro que se escapa, como algo que se escurre y que por lo tanto, a pesar de la plenitud y de la satisfacción que nos permite alcanzar, después nos deja en un desierto. Luego quisiera leer un poema que se llama Susurramos. Susurramos. Susurramos, decimos, murmuramos, tibio bla bla al oído, a los labios, la piel, el pelo, acariciándonos con voces, con sílabas, con emes, con sonidos. Aquí hay una imagen sinestésica, hay una convergencia entre el sentido del tacto y la audición. El tacto, diría yo, es el sentido erótico por excelencia, es el sentido que más nos acerca a la posibilidad del contacto con el otro, que más nos permiten tener la ilusión de que no estamos radicalmente solos y de que por el contrario estamos junto al otro, que estamos junto al otro en el amor. Pero aquí Idea Vilariño desmiente la fuerza del tacto y dice que solo es posible tocarnos con palabras. Y lo dice cuando dice acariciándonos con voces, con sílabas, con emes. Solo nos tocamos con palabras, es decir, no nos tocamos, es decir, estamos radicalmente solos. Bueno, voy a leer otro poema, ya voy a leer los últimos 3 que me quedan, para no aburrirlos, para no saturarlos de tanta poesía, porque la verdad es un montón y es una poesía muy intensa, que debe leerse con pausas, ¿no? Leo un poema que se llama Carta 3, donde se introduce más explícitamente la temática amorosa. Carta 3. Querido, no te olvides de que te espero siempre. Cada noche te espero. Estoy aquí, no duermo, no hago nada sino eso. Te espero, te espero. Da la 1,
Cierro entonces la puerta, el amor, la esperanza, y en la sombra, en la noche, con los ojos desiertos, miro sin ver, sin quejas, sin pena, la pared. Duramente la miro hasta que viene el sueño. Bueno, me recuerda a la situación de un recluso, de alguien que está preso entre cuatro paredes y que se limita a mirar la pared hasta que sencillamente lo alcanza el sueño y logra aligerar el peso de su existencia, al menos mientras duerme. Otra vez, aquí está la idea de la soledad vinculada a la del amor. La idea de la imposibilidad del amor. Una idea pesimista del amor, una concepción pesimista del amor que contraviene la concepción cursi que se nos vende a través de las redes sociales acerca de Idea Vilariño. Luego viene un poema que se llama Un huésped. Este es el penúltimo que les voy a leer. Un huésped. Aquí se usa el rioplatense, el castellano rioplatense, del cual Vilariño es una maestra. Realmente enaltece este castellano, ¿no? Este castellano del sur. Un huésped. No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado, no comes en mi mesa, no reís ni cantás, ni vivís para mí. Somos ajenos, tú y yo misma, y mi casa. Sos un extraño, un huésped, que no busca, no quiere más que una cama, a veces. ¿Qué puedo hacer? Cedértela, pero yo vivo sola. Aquí se habla de un amante al cual se cede el espacio íntimo del lecho, pero siempre teniendo en cuenta que esa incursión, que esa aparición del amante, que esa aparición intempestiva del amante en el hogar o en el espacio íntimo del lecho no interrumpe la soledad. Luego se dice, pero yo vivo sola, es decir, a pesar de la presencia, insistente, aunque entrecortada del amante, la soledad es inevitable. Y bueno, voy a terminar con un poema que se llama nada más y nada menos que Amor. Se llama El amor, está en la página 68 de la antología. Amor, amor, jamás te apresaré, ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana. No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie se dio. Nada fue mío, ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor. Lo solo que hubo, que fue colmado, atestigó, fue cierto. Pero ¿dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado. Un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Eso es todo. El amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca? Una noche, un amor, una noche de amor, una palabra. Bueno, me quedo con un verso. Nada fue mío. Me quedo con la imposibilidad de apropiarse, con la imposibilidad de usar el tacto para entrar en contacto con la alteridad. Creo que lo erótico sale del espacio individual, sale del llamado amor romántico, lo trasciende y se convierte en eros, en un principio metafísico en la poesía de Idea Vilariño, en un principio que incluso nos afecta de forma existencial porque nos hace darnos cuenta de nuestra radical soledad. Bueno, como no quiero entristecerlos más, como no quiero llenarlos más de melancolía, me despido en este punto. Les agradezco por haberme escuchado y por haber tolerado mis deseos de recitar a este enorme poeta. Los invito a que la lean y a que vayan contra esta idea preconcebida según la cual Idea Vilariño no es más
no es más que una poeta cursi. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos, espero, en la próxima entrega de Logosomnia. Chao.